Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yesenia, cuéntame cuántos conectados tenemos hasta este momento. Listo, Pau. Tenemos en este momento 22 personas conectadas. Wow, buenas tardes. Listo, ya tenemos 22. Ese ya es un buen grupo, ¿cierto? Ya no nos sentimos tan solas, Yesenia. Claro Cuéntame, que no. ¿me ven bien? ¿Estoy bien? Porque no me alcanzó a reconocer desde este punto. ¿Hay un buen ángulo? Sí. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Listo, son exactamente las 2:33. Estaban citados los profes de calendario 2020 a las 2:30. Vamos a dar unos minuticos mientras que la mayoría puede conectarse. Y mientras tanto, queremos pedirles que por favor nos escriban de qué colegio nos están acompañando y vamos a ir mirando el nivel de conexión que tenemos de cada una de las instituciones. Este grupo de por sí es un grupo bastante amplio, entonces esperamos convocar a la de ustedes el día de hoy y mañana las personas que no puedan conectarse el día de mañana puedan estar con nosotros. Ninguno parte a ese tipo de gestión de las enseñanzas de módulo 2. ¿Cuántas personas tenemos? No sé si tienes el micrófono prendido, porque no estoy escuchando. Sí. Ahora sí. Listo, ahora sí. Listo. Cuéntame. Tenemos en este momento 23 profes conectados, 23 personas conectadas, Pau. Wow, muy bien. ¿Y de qué colegios nos han escrito? Claro, iniciamos con la escuela parroquial mixta del Plato Magdalena. Tenemos directamente a la profe Margie, a la profe María Fátima, que es del Colegio Valle Grande de Montería. Tenemos Wow. por aquí al profe Carlos Mercado también de la escuela parroquial mixta. Ah, Tenemos a la por ahí profe del estuvimos GIMPA. revisando. Ok. Tenemos a Muy la bien, profe del entonces, GIMFA, ajá. Yasmin Sierra. Tenemos a Sandra Escobar del Colegio Gimnasio El Lago. Tenemos Wow. también a Margie Buitrago del Gimnasio Domingo Sabio de Cúcuta. No, Wow. varios profes Bien, nos bien, han bien. escrito, ya Ya tenemos tenemos, 26 conectados. y tenemos una buena representación ya de Colombia, podemos decir. Claro, Está Bogotá, Magdalena, entre las cosas que... Cúcuta, Ajá. Muy bien, entonces esperemos otros Pereira minutitos. también, del Colegio Americano. Pereira, sí. Listo, son las 2:36. Vamos a esperar 4 minuticos más para dar espacio de que los profes que se agendaron para participar con nosotros hoy lleguen completamente y hagan parte de esta sesión tan especial que hemos preparado para ustedes con mucho aprecio, pero también con mucha rigurosidad para que ustedes puedan replicarlo en la construcción de sus productos. ¿Listo? Me vas contando, Yesenia, me vas contando
¿Qué otros Listo, ya profes? tenemos 34, Pau. ¿Qué te parece Muy ese bien, número de conectados? Muy muy bien. bien, muy Tuvimos bien. 10 conectados en menos de un minuto, tal vez. Muy bien, muy bien. Y profes, queremos aprovechar que sabemos que son varios docentes por institución, entonces, si ustedes ven que todos sus compañeros todavía no están, por favor, un mensajito por WhatsApp para recordarles que ya iniciamos este tiempo de formación en diplomado sobre el MLO. Vamos 44, Pau. Wow, bien, bien, súper, súper. Ha valido la pena esperar. Bueno, de acuerdo a lo que dijimos, 2 minuticos, pero me estoy animando en esperarlos porque queremos que la mayoría haga parte de nuestra sesión. ¿Qué otros colegios se han conectado, Yesenia? Bueno, estamos con el Colegio de la Presentación de Zipaquirá, el Zipaquirá Instituto presente. Pedagógico de Maicao, están desde La Guajira Maicao. también conectados. Ujú. Desde listo, escuela parroquial mixta están, pero muy participativos. Recuerden que si están conectados, nos dejan en el comentario el nombre del colegio para así tener también presente desde dónde nos están, desde dónde nos están viendo el día de hoy. Así es, así es. Bien, del lago Bogotá, de las adoratrices de Pereira también están conectadas el día de hoy. Ok, ya teníamos americano, ahora adoratrices. Súper, súper. Listo. Bien, Pau, no sé si de pronto quieras contarles así como a grandes rasgos a los invitados sobre qué vamos a trabajar el día de hoy. A grandes rasgos mientras que iniciamos, para que no se nos desanimen, porque esta sesión va a Bueno, estar más bastante que hacer la provechosa. presentación formal, más que hacer la presentación formal que me está sugiriendo Yesenia, yo quisiera preguntarles a los que ya están, ¿qué expectativas tienen frente a esta sesión? ¿Qué esperarían que pase en esta sesión? Entonces, por favor, por chat, cuéntenos. ¿Cuál es la expectativa que tienen de al finalizar esta sesión? De tal manera que al final contrastamos. ¿Estás de acuerdo, Yesenia? Me parece genial porque aquí estamos es para aprender y mirar qué, o sea, qué nos puede aportar la pedagogía conceptual a nuestra vida cotidiana. Entonces, de una, Pau. Entonces, vamos a leerlos mientras tanto. Listo, tú me vas contando. Bueno, todavía se siguen conectando, están desde el Colegio Moderno del Norte de Cartagena también. El diocesano Ricaurte de Fusagasugá también está presente. Ujú. Nos preguntan si este taller es solo para los profes que se están diplomando. ¿Tú qué crees, Pau? Bueno, creo que les sirve a todos, ¿no? A nuestros docentes que lideran la cátedra de lectores competentes. Y sé que algunos profes a veces comparten algunos elementos con los estudiantes. Entonces, no, está dirigido para los profes de diplomado y digamos que vamos a dar un énfasis en esto, pero los que quieran compartir con nosotros está bien. Bienvenidos, están muy bienvenidos con nosotros.
Nos Cuéntame dicen que el cuántos, propósito, mira, ya aquí nos están escribiendo, que dime. el propósito de hoy es afianzar todo lo relacionado con el modelo de lector óptimo y cómo aplicarlo en otras áreas. ¿Qué te parece esa respuesta, Pau? Muy bien, muy bien. Esperamos cumplir totalmente esas expectativas. Listo. ¿Alguien, Pau, alguien 2 más? y 41. Listo. Entonces, cuenta regresiva, Afianzar todo lo relacionado con el... cuenta regresiva. Claro, yo creo que Listo. de una, estamos 5, preparadísimos. 5, 4, 4, 3, 2. 1. Y bienvenidos a todos a esta misión del Bueno, diplomado, nuestra antes segunda de, misión. sí, antes de comenzar, dime cuántas personas hay en este momento. Uy, Ah, 56. ya 50, vamos 60, 70, 60. 62, ¿no? Ya Ya, esto, ya es esto hora. ya se compuso. Ya se compuso. Profes, bienvenidos a esta tarde, a nuestra sesión correspondiente al modelo lector óptimo. Eh, Estoy muy feliz porque ya hay un buen grupo de docentes, pero además de eso, la sesión también la vamos a estar desarrollando con mi compañera Yesenia. Entonces, me encantan hacer este ejercicio no sola, sino que haya una participación recíproca con alguno de mis compañeros y en esta tarde tengo la oportunidad de compartir este espacio con Yesenia, pero que sea ella misma la que se presente un poco y los salude. Bueno, profes, me place muchísimo tenerlos en este espacio, pero sobre todo acompañar a la maestra de maestras del diplomado, Paola. Mi nombre es Yesenia Rodríguez. Hoy voy a estar acompañándolos. Yo soy consultora pedagógica de la Fundación Alberto Merani. De pronto con algunos ya me han visto acompañando sus colegios y pues nada, vamos a disfrutar muchísimo este ejercicio que va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Entonces, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y espero que aprendan muchísimo el día de hoy. Ajá. Y de verdad queremos que esas expectativas que ustedes tienen y por las cuales decidieron conectarse se cumplan, se cumplan. De verdad que ese es nuestro sentido también de compartir con ustedes esta sesión. Bueno, para comenzar, queremos proponerles una actividad muy práctica. Y para eso ustedes deben tener su teléfono celular a mano. Entonces, por favor, tomen su teléfono. Vamos a hacer unas preguntitas donde vamos a evidenciar el estudio de materiales, como siempre lo hacemos al inicio de cada uno de los encuentros de diplomado. Y para eso vamos a seguir las orientaciones que en un momento Yesenia va a dar para que ustedes puedan contestar las preguntas y al finalizar nos vamos a dar cuenta como el porcentaje al que llegamos y a las respuestas que llegamos con dicho ejercicio. Yesenia, por favor, compártenos de qué se trata la actividad. Listo, profes. Entonces, espero que todos aquí nos estén visualizando. Recuerden que este es un momento muy especial porque es un momento donde tenemos que explorar qué herramientas pueden ser también útiles para nuestra implementación. Y el día de hoy vamos a conocer una muy chévere que hace parte de algo que se llama gamificación, que es básicamente llevar juegos donde nos arrojan puntajes, nos arrojan resultados muy efectivos, lo podemos llevar al aula. En este caso, pues en nuestra aula en vivo en este momento en YouTube. Entonces, para los profes que recién se conectan, vamos a ingresar desde nuestro dispositivo móvil a la siguiente página web, www.joinmyquiz.com. Lo pueden visualizar directamente en nuestra pantalla. Luego de que ya hayan ingresado al link que les acabamos de suministrar, pueden introducir el código del juego, que en este caso sería 876773. Entonces, Pau, 77. esperamos 77. 77. Listo. Bueno, Entonces, entonces, esperamos que se conecten para poder iniciar.
Recuerden que esta es una estrategia que pronto vamos a estar compartiéndoles un tutorial muy chévere para que ustedes mismos se arriesguen. Hay que arriesgarnos. Este es el momento de probar todo lo que pueda fortalecer nuestras prácticas docentes. Entonces vamos a esperar cuántos se nos conectan a nuestra evaluación. En este momento tenemos 0 conectados. Listo, entonces, para validar un poquito lo que tú acabas de decirles a los profes, entonces necesitamos entrar y utilizar el nombre que está allí en pantalla, join, ¿cierto? Joinquiz.com. Una vez lo tengamos y pusimos el código, y con el código vamos a acceder al juego que vamos a desarrollar el juego de preguntas para sondear el estudio de materiales en módulo 1, módulo 2. ¿Está bien? Pau, tenemos 6 conectados en este momento. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Estamos quitando la timidez a trabajar en este estilo de herramientas, de recursos que tenemos. ¡Wow! Los tenemos aquí. Tenemos a Paola Boa, Fernando Ríos, Alex Muñoz, Suárez, Natalia, Eliana. ¡Wow! Muy bien, profes. Y siguen llegando. Profe Jason, estoy conociendo ahí nombres de productos que cargamos esta semana, ¿no? veo nombres de profes. Los Santos. Sí. Ahí estamos viendo a los profes. ¿Cuántos ya tenemos conectados allí? Tenemos en este momento 17. 17, ya es un buen número. Docentes conectados a nuestro YouTube Live, tenemos 64 y me dice que hay 7 personas que están listas para participar de nuestra actividad de preguntas. Bueno, Pau, cuéntame, ¿cuál será nuestro tope para poder iniciar la actividad? ¿Cuántos profes conectados? Bueno, de pronto pensando un poquito en que tenemos 66 profes en este momento, yo consideraría que sería muy bueno que mínimo 40 profes estuvieran participando en la primera actividad. ¿Cuántos tienes aquí ya inscritos? Me están diciendo que el sonido está un poquito entrecortado, Yesenia. Bien, no Pau, tenemos 31 en este momento. 32 conectados. Bueno, ya casi llegamos al tope. Yesenia, me están diciendo que se escucha muy entrecortado. Varios están escribiendo que no se entiende. No se escucha bien. Podríamos, no sé, si deshabilitamos el video, da un poco de calidad y nitidez en el audio. Tal vez nos puede funcionar. Entonces, yo creo que desactivémoslo un momentito mientras que hacemos la actividad y vamos contándoles entonces a los profes. Ya tenemos 35 conectados en nuestro juego de quizzes. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos o esperamos 5 profes más? A ver. Yo creo que ya podemos iniciar. Listo. Entonces, vamos a iniciar el juego. Tenemos 37. Y a la cuenta de 1, 2 y 3. Recuerden responder de manera muy atenta. Listo,
ya vamos encabezando el juego. La profe Sandra va de primeras, la profe Liana del Colegio Minuto de Dios está en el segundo lugar. Vamos a avanzar en ese podio. Bien, entonces, ¿cómo tenemos las respuestas? Estoy mirando. Tenemos nuestros datos. Bueno, en este momento el primer puesto ya lo tenemos. La profe María C. ocupó el primer puesto, la profe Liana del Minuto de Dios el segundo y Sandra el tercer puesto, la profe Sandra. Entonces recuerden que este es un juego también de muchísima rapidez y precisión. ¿Qué tal, Pau, Okay. si lo finalizamos en este momento? ¿Qué dices? Sí, está perfecto. ¿Cómo me Listo. escucho en este momento? Ya, mucho mejor. Te escucho mejor. Súper. Listo. Vamos a terminar nuestro juego en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Entonces, Wow. nuestro primer lugar está para la profe María C. Un aplauso. Bravo. Bien. Entonces, tenemos que los profes, la profesora María C., por favor, se comunica con su consultor para que le regalemos los puntos extra. ¿O qué piensas, Pau? Muy bien. Listo. Yesenia, podríamos asegurar que nuestros primeros puestos tuvieron las 3 preguntas correctas. Por favor, Claro, al finalizar la sesión vamos a tener los resultados de manera que podamos darles puntos a los 3 primeros puestos. Ok, perfecto, listo. La pregunta que te hacía un poco es para confirmar si tenemos muchas respuestas divididas o si la mayoría atinó en poder correctamente preguntas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos preguntas iniciales en los centros de diploma, nos damos cuenta que los docentes responden de una manera y encontramos respuestas divididas. En tal caso, creo que es muy conveniente poder decirle, wow, entonces hay una razón por la cual necesitamos desarrollar nuestra acción. Entonces, a partir de lo que acabo de decir, quiero proponerles 2 propósitos en esta tarde. Y es un propósito de orden conceptual y el otro propósito es de orden procedimental. Entonces, nuestro propósito conceptual
los elementos del MLO. Este es un propósito conceptual, identificar elementos del MLO. Y el propósito procedimental que les propongo esta tarde es considerar el paso a paso para aplicar el modelo lector óptimo. Entonces, por identificar elementos del modelo lector óptimo y por otro lado, aplicar paso a paso paso a paso el modelo lector óptimo en un contexto específico. ¿Listo? Yo sería para que esto pueda servir a los profesores. Alcanzar esos propósitos para que puedan servir a los profesores. ¿Estás ahí? Bueno, Pau, toca, espérame un segundito porque debemos repetir porque no se logró entender nada a los profes. Entonces aquí me están escribiendo para que tengamos en cuenta que es que hay como una interferencia, no sé si de pronto es la conectividad, mucha gente conectada a esta hora por nuestros barrios que ocasionan como esta interferencia. Entonces vamos a un minutico como a volvernos a acomodar a ver si de pronto. Perfecto. Y que los profes, por favor, nos indiquen en el que podemos llegar a tener un buen audio para avanzar y no causar ninguna molestia. Profes, en este momento una variación para mejorar, para ver si mejoramos esto. Por favor, indíqueme si me están escuchando. Bueno, al parecer aquí me dicen que a mí sí se me escucha bien, pero Pau, revisemos si de pronto. Yesenia, ya cambié de lugar. Por favor, ¿me confirmas cómo se está escuchando? Creo que ahora sí, yo te escucho. Ok, para poder avanzar. Sí, mira, acá vamos a tratar también de estar como un poquito como pendientes del sonido, no se me preocupen, profes, que aquí estamos tratando entonces de solucionar esos pequeños conflictos con el sonido. ¿Listo, Pau? Entonces voy Bueno, entonces les estaba contando a los profes los dos propósitos que íbamos a abordar el día de hoy. Listo. Cuéntanos, Pau. Les estaba contando a los profes los propósitos que íbamos a trabajar en esta tarde. Y había uno que se relaciona con la parte de identificar los elementos propios del MLO y un segundo propósito que es de orden procedimental, que es identificar el paso a paso de la aplicación del modelo lector óptimo. ¿Por qué es tan importantes estos dos propósitos, Yesenia? Puede estabilizar el micrófono. Listo. La importancia de desarrollar estos propósitos el día de hoy es que primero, pues es una de las bases conceptuales y procedimentales de todo nuestro modelo pedagógico, la pedagogía conceptual. Lo segundo es que con la implementación del modelo de lector óptimo podremos resolver problemas orientados por preguntas muy puntuales
para resolverlos de una manera bastante efectiva y poder llegar a productos tan específicos como lo son nuestros tipos de mentefactos. Perfecto, Yesenia. Gracias, gracias por decirnos eso. Eso es muy importante porque la aplicabilidad de este modelo no se centra exclusivamente a nuestras clases de lectores competentes, sino que de verdad permea nuestras jornadas diarias. Y creo que el ejemplo que vamos a modelar a ustedes lo vamos a ver determinantemente. Queremos convencerlos de que aplicar ese modelo puede ser efectivo el producto que están desarrollando del mensaje conceptual, pero que también tiene que ver con la labor pedagógica que desarrollamos en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Listo, Yesenia. Entonces, ¿qué tenemos preparado a los profesores? ¿Cuál fue esa noción, ese tema que hemos decidido abordar con ellos y por qué? Bueno, profes, entonces la idea es que en esta tarde trabajemos una temática bastante controversial que es por estos días, ¿no? Entonces, es de mucho interés también de ustedes conocer y por eso proponemos que abordemos el tema del coronavirus. No para atormentarlos con estudios estadísticos, porque ya sabemos que eso está inundado todo Internet de este tipo de noticias, ni criticar los malos manejos de la población, sino vamos a tomarlo como una muy buena oportunidad de aprendizaje a través del cual podamos aplicar la metodología del modelo de lector óptimo en la construcción de macroproposiciones que recuerden que van a ser nuestros insumos específicos para la creación y construcción de los mentefactos. Y en este caso, para los profes que están cursando nuestro diplomado, nuestro mentefacto conceptual que tiene bastante que ver con la implementación del modelo de lector óptimo. Entonces, Paola, te doy la palabra. Muy bien. Entonces, es importante lo que Yesenia nos acaba de compartir, ya que es a partir de esta temática, de este concepto que vamos a ir caminando paso a paso a esta metodología. Nosotros hemos llamado a esta metodología como una caja de herramientas. Es decir, que dentro de la metodología hay unas herramientas propias, unas macro herramientas, unas herramientas más específicas que nos ayudan a hacer una lectura rigurosa de los textos, pero a partir de vacíos de información específicos. Entonces, pues es una metodología, digamos que muy compleja, va al punto y nos permite desarrollar un muy buen proceso lector para llegar a soluciones específicas. Entonces yo les voy a ir mostrando algunas herramientas que tengo ahí físicamente, pero ustedes también van a tener la oportunidad de, a través de las diapositivas, poder ir identificando los que queremos cobrar. Yo sé en qué niveles o cuáles son los elementos o los macroelementos de la metodología. Si quieres, colocar el micrófono. Bueno, Pau, yo creo que tenemos que resolver un problema técnico para poder continuar con con nuestra transmisión y y es que vamos a repetir la última parte, pero mientras, Pau, recuerden que esto es en vivo y este tipo de cosas pues nos pueden suceder. Entonces, Pau, no sé si me escuchas. Totalmente, ¿Sí? yo los escucho Listo. bien. Si quieres, vuelve a salir, sal y vuelves a Perfecto. entrar a ver si de pronto el problema de conexión, mientras que yo les
sigo contando, les vuelvo a retomar un poco como lo que acabas de decir para tener todo clarito. ¿Listo? Te esperamos un segundito. Listo, profes. Entonces, retomando lo que nos decía Paola, pues de acuerdo al MLO hay unos elementos, unas herramientas que van a ser muy esenciales que se deben retomar para desarrollar una metodología para desarrollar los procesos lectores, potenciando claramente la apropiación de conocimientos de una lectura muy rigurosa que permiten resolver un vacío de información de una manera efectiva. ¿Qué tal entonces? Vamos a retomar y a través de este tema que proponemos el día de hoy, vamos a construir un gran producto, pues en este caso, como les veníamos diciendo, un mentefacto conceptual. Entonces, hoy vamos a trabajar con una caja de herramientas muy importantes del MLO y pues se va a clasificar a través de la implementación de las dos competencias, las cuales son la valorativa y la textual. Entonces, mientras tanto, si quieren en el chat, ustedes nos pueden estar colocando, escríbanos por favor en qué orden debemos trabajar estas dos competencias. Si primero va la valorativa o luego la textual o viceversa. Entonces, los leemos. Bien. Listo, por aquí ya hay participación. Entonces, nos dice el profe Jaime Pérez que primero va la valorativa. La profe Marlene nos está diciendo que también va la valorativa. Por este lado, la profesora Lina Cardona nos dice que primero es la valorativa. La profesora María Patricia Torres García nos dice que primero va la competencia valorativa y luego la textual. Entonces ya aquí se nos conectó Paola nuevamente. Muy bien. Entonces, evidentemente, nuestro MLO nos indica que primero vamos a trabajar la competencia valorativa y posteriormente la textual. Muy bien a los profes que acertaron. Recuerden que esto es bastante fundamental para hacer un proceso de modelo de lector óptimo con excelentes resultados. No sé si Paola me escucha en este momento. Sí, te estoy escuchando. Cuéntame cómo me escucho. Genial, ya, te ¿Sí? escuchas ¿Ya? perfecto. Ok, me alegra porque creo que es una buena sesión y vale la pena darle continuidad. Yo los escucho a ustedes muy bien, entonces estoy aquí emocionada por la cantidad de profes que están conectados, porque ya dimos inicio a nuestra sesión y bueno, la idea es poderla completar totalmente. Todavía tenemos el tiempo indicado para poderlo completar. Listo, Yesenia, ya con ayuda de los profes lograste definir que hay dos grandes competencias que trabajamos en el modelo lector óptimo. Por un lado está la competencia valorativa y por otro lado está la competencia textual. Es lo que te estaba escuchando que estabas permitiendo que los profesores compartieran también sus puntos de vista. Ahora entonces, quiero que me cuentes cuál sería esa situación vital que hace parte de ese macrooperador de preliminares de lectura, pero cómo quedaría la situación vital de acuerdo a la temática que estamos compartiendo con los profes, ¿cómo quedaría?
Listo. Entonces, como hace parte de nuestros preliminares de lectura la situación vital, el propósito de lectura y, y formular unas muy buenas preguntas de lectura, la situación vital con la que trabajaremos el día de hoy es la siguiente. Entonces, la profesora Yesenia Rodríguez, docente de ciencias, necesita conocer cómo se clasifica el coronavirus para realizar el mentefacto conceptual de su tesis de diplomado. Paola, ¿tú consideras que esta es una situación vital importante desarrollar el día de hoy? ¿Tú qué crees? Totalmente vital, Yesenia, totalmente vital y me encanta porque se relaciona directamente con la situación vital que los profes de diplomado están enfrentando el día de hoy. Y es que de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a su disciplina, a lo que ellos están trabajando y que han venido trabajando en su tesis, ellos necesitan definir y conceptualizar ahora una de las dos nociones con las que vienen trabajando en la tesis. Entonces creo que es una situación vital totalmente acertada que nos lleva a poner específicamente un propósito de lectura, que en este caso, ¿cuál sería de acuerdo al concepto que está desarrollando Yesenia? Bueno, ¿Quieres? Ay, exacto. nuestro propósito de lectura, pues el día de hoy, es básicamente conceptualizar el término coronavirus y diferenciar los diferentes tipos de coronavirus. Porque Qué resulta, chévere. Paola, que cuando nosotros vemos las noticias, nosotros solamente vemos la palabra coronavirus. Y este es un Ajá. buen momento para conocer cuál es esa variabilidad de coronavirus que pueden llegar a ser, que pueden llegar a tener una afección muy importante, muy grave en los organismos humanos. Entonces, ese es nuestro propósito de lectura del día de hoy. Muy bien, entonces ya reconocimos una situación que tiene un rol, un contexto y una necesidad de lectura. O sea, ya hay una necesidad de lectura. Ya sabemos hacia dónde enfocarla, es decir, el propósito que en este caso es conceptualizar y diferenciar los tipos de coronavirus. Entonces, ahora nos haría falta únicamente presentar, listar aquellas preguntas de lectura que nos van a ayudar a desarrollar y de alguna manera a dar respuesta a vacíos de información específica. Ese listado de preguntas de lectura con respecto al modelo que estamos desarrollando, ¿cuáles serían, Yesenia? Bien, entonces recuerden que la segunda parte, pues como bien lo estábamos diciendo, son nuestras preguntas de lectura. Recuerden que este es un insumo bastante importante que les estamos proponiendo realizar para obtener un excelente mentefacto conceptual. Por lo tanto, hemos definido para este ejercicio 9 preguntas de lectura, pero no se preocupen. En este caso vamos a trabajar sino unas muy puntuales que nos van a permitir llegar a esas macro proposiciones para construir nuestro mentefacto conceptual. Entonces el primero de ellos pues va a estar enfocada a la clase concepto que se quiere definir, pues que en este caso pues sería el coronavirus, que hace parte del concepto central. Luego Ajá. vamos a determinar la supraordinada, que responde a la pregunta de lectura, ¿cuál es la clase general más cercana al concepto coronavirus? Posteriormente, vamos a determinar cuáles son los conceptos que pertenecen a la misma categoría que coronavirus. Es decir, vamos a determinar nuestras exclusoras. Seguido a eso, vamos a contestar la pregunta de lectura. ¿Cuáles son las principales características de la categoría superior de coronavirus? Entonces, en este caso, vamos a determinar las isordinadas de la supra
Asimismo, las ISO del concepto central, que van a ser esas características principales del concepto que en este caso hemos escogido, que es coronavirus, el ISO de las exclusoras, que son cuáles son las principales características de los otros conceptos que pertenecen a la misma categoría de coronavirus. Vamos a determinar también, Pau, los criterios de infraordinación, que va a responder a la pregunta ¿cuál es el criterio que permite clasificar el concepto coronavirus? Y las dos últimas preguntas que debemos tener en cuenta para construir nuestro mentefacto conceptual va a ser referente a las infraordinadas, que va a responder a cuáles son los tipos o clases del concepto coronavirus, y las isordinadas de las infraordinadas, que básicamente son las características esenciales de los tipos de coronavirus. Entonces, si ustedes ven, todas estas preguntas se relacionan muy bien con los elementos del mentefacto conceptual. Así es. Muy bien, Yesenia. Acabas de listar, digamos, uno de los elementos más importantes que van a dar continuidad al desarrollo de esta metodología. Si no tenemos preguntas de lectura que direccionen nuestro proceso lector, realmente no llevamos a un producto claro. Entonces, estas preguntas son fundamentales porque apuntan a cada uno de los elementos del mentefacto conceptual y al finalizar, pues tenemos todos los insumos necesarios y consolidados para poderlo construirlo bien. Entonces, listo, tengo estas preguntas, pero entonces, de alguna manera, no sé, sin razón voy a buscar elementos, voy a buscar textos, voy a buscar artículos que me sirvan para contestarlas. En este caso, es importante poder seleccionar de manera pertinente esos textos que nos sirven. Por ello, hay un macrooperador que también hace parte de la competencia textual, que es concordar. Yesenia, para este ejercicio del concepto coronavirus, ¿qué textos elegiste? ¿Qué seleccionaste para poder contestar las preguntas de lectura? Bien, recordemos que la concordancia tiene tres partes fundamentales, Pau. Entonces, la primera es la concordancia temática. Lo que yo voy a hacer aquí es buscar textos que en este caso contengan nuestro tema central, que sería coronavirus, ¿cierto? Pero recuerden que no todos los textos de coronavirus van a ser importantes en este caso. Por lo tanto, tenemos que confirmar que cumplan nuestros textos con la concordancia de superestructura, es decir, que sean textos que directamente estén relacionados con nuestro propósito de conceptualizar nuestro término coronavirus. Entonces, de todo lo que sale en Google, porque pueden salir millones y millones y millones de textos, de artículos, de noticias, de fake news también, que tenemos que aprender a determinar cuáles definitivamente me brindan información que no es, vamos a seleccionar textos que nos cumplan con la concordancia de propósito. ¿Listo? Es decir, que tengan bastantes respuestas a las preguntas de lectura que nosotros hemos formulado. Igual es válido que más adelante ustedes busquen información que esté relacionada directamente con las preguntas de lectura específica. Puede que en el texto, en el primer texto que seleccioné, que es un informe técnico, no tenga todas las respuestas. Entonces, si me cumple para una pregunta de lectura específica de ese texto, ya estoy cumpliendo con mi concordancia de propósito, porque allí voy a seguir con una parte muy fundamental que es relievar. Entonces, muy bien, muy bien.
Listo. Profes, hasta aquí, ¿cómo vamos? Queremos que también esta sesión sea interactiva y ustedes nos pueden comunicar a través del chat también sus participaciones, sus aportes y sus preguntas. Esa es una de las razones de este YouTube Live. Hemos avanzado en varios elementos de la competencia valorativa. Nos falta uno, ¿verdad? Un elemento de la competencia valorativa y entonces finalizado en el momento en que ya completemos la competencia valorativa, yo quiero pedir que los profes nos cuenten rápidamente cuáles son los elementos de la competencia valorativa que ya hemos venido mencionando y hemos venido de alguna manera hilando el ejemplo que tenemos preparado para ustedes hoy con cada uno de los elementos. Muy bien, Yesenia, tú lo acabas de decir. Esto de la concordancia es fundamental porque a partir de los textos que haya seleccionado rigurosamente, yo puedo empezar a leer y a verificar puntualmente cuál es la información que me sirve para resolver esas preguntas de lectura. Entonces, qué es relievar? ¿Qué es relievar? Bien, cuando nosotros hablamos de relievar, que es nuestro... Antes de que muestres eso, no lo muestres Ah, ok, está todavía. bien, está bien, Cuéntame un está poco bien. qué es eso de relievar, porque a veces tenemos una pequeña confusión. Qué es relievar? Si quieres, déjala exacto, gracias. No, Aquí al ya, anterior. listo. Relievar no es simplemente subrayar la información que me parezca interesante dentro del texto, que es una actividad que regularmente nosotros hacemos al momento de leer, sino que cuando nos estamos preparando para este ejercicio de aplicación del MLO, relievar está haciendo referencia a aquellas partes en las que específicamente estamos respondiendo a las preguntas de lectura que previamente he definido. ¿Listo? Muy Entonces, bien. hay textos que sí me responden a todas las preguntas de lectura y pues es válido, ¿cierto? Pero Sí. recuerden que este es un ejercicio bastante riguroso donde tenemos que obtener información bastante precisa, por lo tanto pueden que en varios textos se encuentre la respuesta a una pregunta de lectura y es válido. Entonces, ustedes pueden retomar todas las oraciones relevadas que consideren potencien esa pregunta de lectura, la respuesta a esa pregunta de lectura, y más adelante aplicar los siguientes pasos, que es lo que vamos a ejemplificar el día de hoy. Muy bien. En este macrooperador de relievar, nosotros consideramos como tres elementos importantes, ¿no? Contrastamos, en este caso, los párrafos que nos sirven para contestar las preguntas de lectura, subrayamos, pero como dice muy bien Yesenia, no subrayamos todo el texto, sino específicamente aquellos párrafos que responden a la pregunta de lectura. Y por otro lado, necesito hacer un archivo, necesito organizar las oraciones relievadas. Eso es muy importante. Entonces ahora Yesenia nos va a mostrar a partir de una pregunta de lectura cómo se hace este proceso. Por favor, Yesenia. Listo, entonces, Puedes cerrar las ventanas. bien. Relievar entonces, vamos a aplicarlo a la pregunta de lectura. ¿Cuál es la clase general más cercana al concepto coronavirus? Entonces, de una vez aquí nosotros utilizamos dos páginas web que me suministraban información veraz sobre cómo, básicamente, cuál es la clase general que está más cerquita al concepto coronavirus. En este caso, tenemos dos oraciones relevadas que son los coronavirus, COV, ¿sí? Son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda
por sus siglas IRA, es decir, gripa, que puede llegar a ser leve, moderada o grave. Por otro lado, otra oración que sacamos, que extrajimos directamente de los textos, está relacionada con lo siguiente. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades leves como el resfriado común y enfermedades graves como el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo o síndrome respiratorio en Medio Oriente. Entonces tenemos estas dos fuentes que me permiten obtener esta información bastante puntual y bastante veraz, Paola. Muy bien, Yesenia. Creo que ahí en el ejercicio lo podemos verificar muy bien. Y es simplemente extraer, seleccionar de todo ese texto, de toda la información que tenemos, de los diferentes textos que tenemos a la mano, seleccionamos específicamente aquellos párrafos que responden a la pregunta de lectura, que en este caso es ¿cuál es la clase general más cercana al concepto de coronavirus? Y allí precisamente tenemos los párrafos relevados y me parece fundamental porque al frente tenemos consideramos la bibliografía. Esto es fundamental, profes. No podemos perder de vista de eso, porque los textos que escojamos para desarrollar nuestro ejercicio deben ser textos fiables, deben ser textos que de verdad nos den bases teóricas fuertes, firmes para desarrollar nuestra misión. Muy bien. Oh, aquí nos hacen una pregunta bastante importante sobre relevar y es, el profe Diego nos dice, pero se subraya lo que responde al propósito de lectura o a las preguntas de lectura que nos hemos planteado según el problema. Muy bien, esa es una muy buena pregunta, porque por un lado, cuando estábamos hablando de los preliminares de lectura, hablamos de una situación vital, pero hablamos también de un propósito, y Yesenia nos estaba diciendo que el propósito que ella tenía de lectura era caracterizar los coronavirus, caracterizar el concepto coronavirus. Sin embargo, para poder llegar a ese propósito, por eso tenemos listadas nueve preguntas de lectura, que son las que nos van a ayudar a caracterizar. Entonces, profe, muy bien. Si yo tengo una pregunta de lectura, voy a relevar lo que responde a esa pregunta de lectura. Pero si tú te das cuenta, al finalizar, si das respuesta a todas las preguntas de lectura, vas a alcanzar el propósito. Es decir, el propósito es el panorama general, caracterizar los coronavirus. Pero las preguntas de lectura no son las que nos van a llevar, el vehículo que nos va a llevar a alcanzar el propósito. Muy buena pregunta, Yesenia. Listo, y para dar continuidad a lo que estábamos diciendo, ya tenemos relevadas los párrafos o las ideas que responden a las primeras lecturas. Las primeras tres personas que nos dicen por chat los elementos de la conferencia evaluativa. Rápidamente. Mientras que los profes toman tiempo para escribir los elementos propios de la competencia valorativa, en este momento vamos a hacer la transición a la competencia textual, ¿sí? Y allí no nos vamos a detener tanto como en esta primera introducción, porque ustedes van a ver que la metodología del MLO nos permite ir rápidamente hacia la construcción de macroproposiciones. Y a través del primer párrafo relevado que tenemos aquí en nuestra diapositiva, vamos a utilizar ese párrafo para modelar cómo sería mirar cada uno de los siguientes elementos del MLO. Ya tenemos alguna participación allí específica. Listo, dice la profe Carmen Cristina.
En la competencia valorativa están los preliminares de lectura, concordancias y rellevar. Muy bien, muy bien. El profe Fernando Ríos habla de los preliminares de lectura, él los lista: situación vital, propósito de lectura, preguntas de lectura, y también habla de concordar y llevar. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien. Y miren, la profesora Magda también le había dado respuesta al profe que anteriormente hizo la pregunta. Dice, del propósito salen las preguntas de lectura. Es que veo mucha participación de los profes, ¿verdad? Si Claro que sí, ahí, Pau, claro que sí, aquí estoy, sino que estaba aquí tratando de quitar el silencio para no intervenir, pero claro, la perfecto. participación de los profes en este momento está excelente. Yo lo que te quiero preguntar, Paola, es que si de pronto desde un texto literario yo puedo aplicar el MLO. Muy bien, esa es una de las preguntas iniciales, ¿cierto? Eso hacía parte de nuestra actividad inicial. A qué tipo de textos o en qué tipo de textos desarrollamos nuestro producto? Y esa es una de las preguntas, digamos, que claves. Y es que nosotros o el modelo óptimo está orientado hacia textos de carácter académico y científico. ¿Sí? Los textos literarios, creo que hay hay un gran, no sé, como que aportes e ideas alrededor de por qué los textos literarios no pueden hacer parte de. Y vamos a ir verificando a través de, de las mismas competencias porque trabajamos específicamente con contenidos académicos y científicos. Porque partimos en este caso, por ejemplo, el propósito de Yesenia, caracterizar los coronavirus. Entonces, data específicamente un concepto científico y hacemos todo el procedimiento a partir de eso. Diferente, ¿no? Diferente si yo quiero caracterizar la literatura o yo quiero caracterizar los géneros literarios. Es decir, a partir de contenidos académicos sí los podemos desarrollar, pero la misma metodología no nos da para hacer un ejercicio con textos literarios y lo vamos a ir desarrollando a medida de avanzar en este grupo. Bien, entonces pasemos ahora a nuestra competencia textual. Y nuestra competencia textual nos lanza de primeras un macrooperador muy interesante, que es el macrooperador analizar. Y miren a través de este ejemplo qué pudo extraer Yesenia. Bien, entonces iniciamos nuestra competencia textual utilizando dos macros muy importantes, una macro muy importante que es analizar y dos operadores muy puntuales que son puntuar y pronominalizar. Entonces, de esas oraciones relevadas que habíamos elegido en primera instancia, tenemos una que la escogimos porque nos parecía que estaba bastante completa, y es que los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda, IRA, es decir, gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. Entonces recuerden que en esta parte del macro lo que vamos a hacer es analizar si nuestra oración relevada tiene debidamente puntos, tiene debidamente puntuación
como puntos y coma para que le dé un sentido bastante completo a nuestra oración, para poderla transformar a proposición, y pronominalizar, es decir, identificar quién realiza la acción y sobre quién recae. Entonces, en este caso, tenemos en nuestro cuadrito que en analizar los coronavirus va a ser básicamente digamos, nuestro sujeto que va a realizar la acción. Entonces, posteriormente, seleccionamos que la información que complementa a estos coronavirus, entonces va a ser que causan infección respiratoria aguda, es decir, gripa que puede llegar a ser leve, moderada o grave. Entonces, ya luego de aplicar este macrooperador de analizar, yo ya puedo seguir con el siguiente macrooperador de la competencia textual, que es Muy bien. Entonces, ahora tenemos otro macrooperador que en este caso es definir. Y aquí también tenemos un ejemplo específico en donde podemos modelar dicho macrooperador. listo. Entonces, seguido nuestro macrooperador analizar, tomamos nuestra oración analizada, es decir, en este caso el análisis estuvo situado en seleccionar aquellas partes donde básicamente encontramos las nociones, donde encontramos las relaciones, donde potencialmente están ubicadas estas partes de nuestro núcleo proposicional, y por lo tanto vamos a aplicar nuestro macrooperador de definir. Definir tiene 3 operadores. El primero es contextualizar, que recordemos que contextualizar es buscar las palabras claves dentro de nuestra oración que me permitan definir una palabra que es desconocida para mí. Radicar, que básicamente es desde sus raíces, ¿sí? Desde su prefijo y su sufijo, definir el sentido de la palabra desconocida dentro de la oración. Y sinonimizar, pues es buscar un sinónimo bastante puntual que me ayude a reemplazar esa palabra desconocida para entenderla mejor. En este caso, aplicando este macrooperador de definir, tenemos una primera parte que aplicamos, que fue contextualizar y sinonimizar. Entonces, la palabra desconocida, o que potencialmente pues podríamos definir para darle un sentido bastante estructurado a nuestro núcleo proposicional, fue sinonimizar y contextualizar la palabra infección. Entonces, desde la misma lectura de la oración analizada, lo que nosotros inferimos que era la palabra infección es que es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio. Entonces, ¿cuáles fueron las claves para conceptualizar esta palabra? La primera, para definir esta palabra, la primera es que causa una afección en el respiratorio. Ya con eso, directamente me están queriendo decir que, claro, las infecciones, en este caso frente a los coronavirus, afectan directamente el sistema respiratorio humano. Y aplicando la estrategia sinonimizar, entonces estamos aquí diciendo que enfermedad va a ser sinónimo de infección. Por lo tanto, para aplicar la estrategia radicar, podemos tomar el concepto central, que en este caso va a ser coronavirus. Después de leer un montón de información en la web, pues tenemos que corona, se le llama corona a la forma que tienen estos tipos de virus al observarlos bajo el microscopio electrónico, ya que tienen como unas proteínas que forman una coronita. Entonces, esta fue como una primera parte de lo que quería decir la palabra coronavirus, y virus pues que pertenece directamente a la familia de los virus, que es diferente
hablar de microorganismos como las bacterias, los protozoos y los microhongos. Entonces, esto es bastante importante porque aquí también definimos que los coronavirus no son organismos vivos. Entonces, es un buen ejercicio para también buscar bastante información sobre nuestro concepto central. ¿O no, Paola? Así es, Yesenia. No sé si me estás escuchando bien. Te estoy escuchando en este momento bien. Ok, muy bien. No sabemos cuál ha sido el problema de la conectividad, pero bueno, me alegra que nuestra invitada de hoy tiene un papel protagónico y nos ha permitido desarrollar sin problema la modelación de este ejemplo. Entonces ya Yesenia nos ha dado un buen ejemplo de definir como macrooperador en el caso específico de esta información relevada, pero no paramos aquí. Ya ella nos dijo, bueno, hay que puntuar, hay que pronominalizar, hay que definir. Ahora vamos a ir un poco más allá. Y Yesenia en este momento nos va a permitir, eh, a través del mismo ejemplo, desarrollar el macrooperador de inferencia proposicional. Es decir, que tengo que simplificar cómo nuclear y cómo cromatizar. Esto es un aspecto muy importante para la construcción de nuestras macroproposiciones. Entonces, vemos al lado izquierda de la diapositiva nuevamente la información relevada. Ahora, Yesenia nos va a contar cómo podemos simplificar, nuclear y cromatizar para que nuestra macroproposición quede más estructurada en este punto. Bien, entonces aquí tenemos que recuerden que uno de los productos más importantes del MLO es poder llegar desde las oraciones relevadas a formular proposiciones que nos respondan a las preguntas de lectura. Entonces tenemos como paso intermedio directamente la inferencia proposicional, que van a ser esas proposiciones que me responden a las preguntas de lectura específicas. Entonces, en este caso vamos a tomar la oración que está relevada, analizada y definida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en este caso hay que eliminar lo que se conoce como basura proposicional, es decir, aquella información que no es relevante para formular la proposición que responde a mi pregunta de lectura, valga la redundancia. Entonces, tenemos nuestra oración relevada. Lo que ustedes pueden observar que está resaltado con color verde va a ser esa información que la verdad no va a servir para construir nuestro núcleo proposicional, que en este caso es un núcleo que va a ser netamente modal. Entonces, retomando los conocimientos del pensamiento proposicional, vamos a preguntarle rápidamente a los profes cuál es la característica de una proposición modal. Entonces, un minutico para que nos escriban ahí cuál es esa característica de la proposición modal, porque el resultado de la proposición inferida lo que se construye a partir de los fragmentos que están subrayados de color negro. Por lo tanto, la proposición nos va a quedar de la siguiente manera. Los coronavirus causan infección respiratoria aguda, por sus siglas IRA, leve, moderada o grave. ¿Listo? Cuando eliminamos basura proposicional, estamos aplicando el operador simplificar. ¿Listo? Eliminamos información que no hace parte del núcleo proposicional. Cuando formulamos nuestra proposición, estamos nucleando. Cuando nucleamos, estamos identificando, en este caso, de las proposiciones modales, estamos identificando la noción número 1, la relación y la noción número 2.
Pero aquí hay una parte muy importante que me va a complementar la noción número 2 y es la existencia de un cromatizador que directamente está relacionando de manera como propiedad nuestra noción número 2. En este caso, cuando tenemos las tres siguientes palabras, leve, moderada o grave, están influyendo directamente en nuestra noción número 2. Por lo tanto, este sería un cromatizador para esta noción. Muy bien, Yesenia. Te interrumpo un poquito. Bueno, los profes están muy pilos escribiendo, dando respuesta a la pregunta que indicaste de cuáles son las características de las proposiciones modales y muchos están de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar. Y es que están constituidas por dos nociones que están, digamos que de alguna manera relacionadas y además de esto, hay un profe que nos está preguntando que por qué no se puede radicar, en este caso, el término infección. Y creo que algunas palabras nosotros las podemos definir a partir de la radical, pero no todas. Tú estabas hablando de que habían tres formas de poder definir, que en este caso es contextualizar, radical o sinonimizar. Entonces nos toca determinar cuál es la más efectiva para el término específico que estemos tratando de definir. Y con respecto a lo que estás diciendo aquí, es muy importante, Celia. Definitivamente las proposiciones modales están formadas por dos nociones y una relación. Y los cromatizadores lo que nos van a ayudar a hacer es a matizar, a darle un poco más de fuerza, de potencia a lo que estamos diciendo en ese núcleo. Sin embargo, si yo quito los cromatizadores, el núcleo sigue estando firme y es potente y es sólido frente a lo que queremos afirmar. Siempre tenemos una discusión y quiero hacerlo evidente con los profes, ya el tiempo ha pasado, ya casi vamos a cerrar, lamentamos un poco el impedimento del sonido porque nos hizo como tener que parar en algunos momentos y por eso no utilizar muy bien el tiempo como lo teníamos esperado, pero gracias por la paciencia y la comprensión y esperamos que mañana este tipo de dificultad no se presente. Sin embargo, creo que es importante porque cuando estamos tratando de graficar cromatizadores nos enfrentamos a un problema grave y nosotros desde aquí nos damos cuenta porque cuando estamos retroalimentando y las personas que se encargan de retroalimentar los productos que ustedes envían, me dijeron, miren, los profes lograron hacer un buen núcleo proposicional, o sea, está muy bien diseñado, está muy bien construido, pero hay dificultad un poco en determinar cuáles son cromatizadores y de qué tipo. Entonces, creo que este ejemplo aquí viene al caso. Y es que uno podría decir, wow, infecciones respiratorias agudas, pero lo que quiero determinar con leve, moderada y grave es un tipo o más bien es un ejemplo y creo que este tipo de discusión es bastante acertado porque es la única manera en que podemos de verdad llegar a determinar si son cromatizadores o no. Profes, no se preocupen porque esto se gana con el ejercicio de la práctica. Aquí queremos moderar otro ejemplo de los tantos que tenemos en plataforma, pero de alguna manera para que ustedes vayan identificando poco a poco de qué se trata. Cuando queremos plantear un cromatizador, simplemente queremos darle matices a ese núcleo proposicional, pero ojo, que estos cromatizadores no se nos vuelvan un problema, sino más bien que nos ayuden a alimentar nuestro núcleo proposicional. Listo. La influencia proposicional, perdón, nos quedan dos macrooperadores. Por un lado, macroproposicionalizar y por otro lado, modelar.
¿cierto? Tenemos esos dos macrooperadores que ya nos permiten ir cerrando un poco este ejercicio. Entonces quiero colaborarle un poco a Yesenia en este momento, creo que me están escuchando bien, y es que definitivamente en este ejercicio de dar respuesta a las preguntas de lectura nos encontramos con párrafos relevados, nos encontramos de alguna manera definiendo, infiriendo macroproposicionalmente y finalmente necesitamos empezar a jerarquizar, es decir, a darle orden a toda la información. Necesitamos generalizar, porque miren, para responder una pregunta de lectura, yo puedo tener varias proposiciones, pero necesito llegar al punto de poder generalizarlas, es decir, de tres proposiciones poder construir una macro proposición en donde se refleje una relación clara entre dos nociones. Y aquí Yesenia, dando respuesta a cuál es el criterio por el que se clasifica el concepto central, ella logró extraer oraciones relevadas y de allí inferir proposicionalmente para considerar una macroproposición, que en este caso sería los coronavirus se clasifican según la infección respiratoria que causan. Entonces, esto es, digamos que ya casi que la última parte de la competencia textual y nos ayuda a organizar muy bien la información que tenemos hasta este punto. En este ejercicio, Yesenia, ¿cuál fue la virtud que encontraste de que tenías varias proposiciones, pero finalmente podías de generalizar en una sola lo que contenían estas proposiciones? ¿Qué virtud encontraste en esto? Bueno, a partir de la pregunta de lectura que tenemos aquí, que es ¿cuál es el criterio por el que se clasifica el concepto central? Recuerden que el concepto central que trabajamos pues es coronavirus. Como bien lo hemos visto, pues hay bastantes variables que nos permiten clasificar estos coronavirus, pero específicamente nos hablan de que hay tres específicos que causan afecciones bastante graves en los organismos humanos, especialmente pues en toda la parte respiratoria. Por lo tanto, de tres oraciones relevadas en tres textos diferentes, ya luego de hacer un ejercicio de aplicar pues los demás pasos de puntuar, de pronominalizar, de inferir la proposición, etcétera, etcétera, de cada uno de los textos de las oraciones relevadas, surge la macroproposición siguiente. Las tres tienen información parecida, todas encaminadas a las infecciones respiratorias que causan. Entonces, la macro que se construyó a partir de este ejercicio fue: los coronavirus se clasifican según la infección respiratoria que causan. Entonces, para los que ya adelantaron un poquito de lectura referente a la construcción del mentefacto conceptual, recuerden que tenemos una parte muy clave que nos permite clasificar el concepto central que vamos a trabajar. Y esta pregunta de lectura está encaminada a eso, a darnos el criterio por el que se clasifica el coronavirus. En este caso, escogimos que el coronavirus se va a clasificar según la infección respiratoria que va a causarle al ser humano. Entonces, esta fue una macro este fue un ejercicio de macroproposicionalizar muy importante porque es muy común encontrar varias oraciones que básicamente me están hablando de lo mismo. Entonces, esa es la estrategia que debemos utilizar para generar proposiciones puntuales cuando tenemos bastantes oraciones relevadas. Muy bien, y este ejercicio se fusiona finalmente con modelar, es donde redactamos proposiciones del mentefacto y vamos a graficar, y una vez graficada, que en este caso es la graficación del mentefacto conceptual de coronavirus,
finalmente lo que hacemos es verificar con las reglas mentefactuales si nuestro mentefacto conceptual está bien elaborado o no. Queremos presentar un primer borrador del mentefacto conceptual coronavirus, de acuerdo a cada uno de los elementos que hemos venido hablando a lo largo de la sesión, y presentarlo a ustedes con el propósito de que tengan una idea un poco más cercana de dónde es que viene la construcción de dicho mentefacto a partir de la metodología MLO. Esto es muy importante, profes. Es importante que ustedes, al hacer su mentefacto conceptual, retomen claramente la metodología. Esa metodología no está allí simplemente para que nos dé una idea general de, ay, sí, interesante, competencia valorativa, competencia textual, los pasos o algunos pasos para tener en cuenta. No, en realidad lo podemos aplicar y necesitamos, no solamente que podemos aplicar, sino que necesitamos aplicar esta metodología para el diseño, para la construcción del mentefacto conceptual. Y aquí pues tenemos el avance, es un avance muy significativo, es un avance muy valioso de esta construcción, y creo que le preguntaba hace un momento a Yesenia qué virtud tiene todo esto, y es bastante trabajo, y lo sabemos, profes, por eso vamos paso a paso, es bastante trabajo, pero vale la pena que ustedes puedan apropiarlo y puedan aplicarlo en el desarrollo de su producto. Créanme que cuando nosotros estamos calificando los productos aquí en la fundación, nos damos cuenta qué docentes aplican la metodología MLO y qué docentes pasan por encima y simplemente colocan y organizan su mentefacto conceptual, porque hay una rigurosidad en medio de la metodología. Quiero dar un minutico para que algunos profes escriban por chat cuáles son los elementos de la competencia textual. Rápidamente. Mientras que los profes toman tiempo para escribir por el chat, quiero compartirles que el día de mañana tenemos nuevamente esta sesión alrededor del MLO. Recuerden que habían 2 fechas programadas para los que no pudieran estar hoy. Puedan participar mañana. Entonces, estas 2 sesiones son del MLO, y la siguiente semana tenemos las sesiones respectivas al mentefacto conceptual. Entonces, por favor, agéndese. Esperamos que mañana esté mucho mejor la conectividad, y para ustedes que asistieron hoy, que esté mucho mejor para la siguiente semana. Y lo que queremos es proveerles, modelarles, ayudarles a que miremos aquellas cosas en las cuales tenemos que hacer énfasis para que ustedes alcancen a diseñar un muy buen producto. ¿Ya tenemos algunas respuestas, Yesenia? Claro que sí, Pau. Desde que estos profes van pero volando. Me dicen que el profe Juan Pablo dice que analizar. El profe Fernando dice analizar, definir e inferencia proposicional. Luego dice analiza, define la profesora Lina Cardona. Nos dice el profe Roberto que analizar, puntuar, pronominalizar y sacar las oraciones relevadas. Analizar, definir, inferir. Analizar, definir, inferencia proposicional, macro proposicionalizar y modelar. Nos dice Perfecto. El profe Alex Rada. Muy bien. Perfecto. Y miren que generalmente, Yesenia, nos ha pasado que dicen, esas palabras tan extrañas, ¿qué tienen que ver eso con? Pero creo que con el ejemplo de hoy vemos de qué se trata, o sea, masticamos un poquito más de qué se trata toda esta metodología en ejemplos específicos para que ustedes pudieran verlo. Imagínense que es un ejercicio amplio, porque lo que acabamos de modelar con Yesenia
fue el ejemplo de un párrafo relievado, o sea, del párrafo relievado llevamos poco a poco, para que nos quedara finalmente la macroproposición. Ahora ustedes imagínense de cada pregunta de lectura, cómo vamos a ir llegando a construir nuestra macroproposición. Recuerdan que yo les dije que se trataba de una caja de herramientas. Algunos párrafos son muy explícitos, entonces digamos que no necesitamos utilizar cada uno de los operadores así específicamente, sino realmente los que necesitamos. Los que necesitamos. Por eso es una caja de herramientas donde en este aspecto necesito esta, entonces, wow, entonces voy a utilizar el macrooperador respectivo. Y de eso se trata un poco, pero la única manera de ver que es útil y realmente valioso para un ejercicio de lectura riguroso es que ustedes puedan retomarlo y ejercitar con base en el mismo. Entonces, creo que ya algunos de ustedes tienen el borrador de su mentefacto conceptual. La idea es que puedan nutrirlo a partir de lo que compartimos en esta tarde y la siguiente semana con el borrador podamos ir verificando los elementos del mentefacto conceptual y también validándolo con las reglas mentefactuales, de tal manera que al finalizar esta sesión de esta semana, junto con la sesión que viene, podamos decir, este mentefacto ya está listo, ajustado para poderlo subir a plataforma. Esa es la idea de toda esta sesión y de lo que ustedes han venido trabajando en el módulo. Igualmente, Paola, recordémosle a los profes que es bastante importante que revisen todos y cada uno de los materiales que están en el módulo, porque allí ustedes pueden encontrar directamente un ejemplo que está bastante completo, en donde utilizan todo el MLO para construir un mentefacto conceptual. Creo que está el concepto central hongo, entonces puede ser de una muy buena base para poder construir nuestro producto final, que es el mentefacto conceptual. Entonces, para que, por favor, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, pues estamos muy dispuestos a resolverla para que puedan lograr leer y observar todos los ejercicios que tenemos allí. Listo. Yesenia, ¿cumplimos los dos propósitos? ¿Crees que cumplimos los dos propósitos? Porque de acuerdo a tu situación vital planteada al inicio, donde hay una necesidad de lectura, ¿tú crees que a partir de conocer los elementos del MLO, pero llevar a la aplicación práctica de cada uno de los elementos frente a esta necesidad de lectura, ¿se cumple el propósito, Yesenia? Pues yo creo que sí, claro. Obtuvimos, o sea, pues, logramos caracterizar nuestro término coronavirus, que era bastante valioso, porque según miren la clasificación a la que llegamos, que según la infección respiratoria que causa, hay distintos tipos de coronavirus. Entonces, y fuera de eso, pues logramos construir el mentefacto conceptual del término. Entonces, yo creo que, claro, lo logramos, Y profe Paola. tú misma como producto tuyo, porque parte del resultado de todo eso es un producto, por eso te hago la pregunta a ti directamente. ¿Crees que se cumplió un propósito con respecto a tu necesidad de lectura, Yesenia? Claro que sí, claro. El propósito de lectura se cumplió también a cabalidad. Muy bien, muy bien. Entonces, si quieres, regálanos cómo les fue a los profes en las respuestas y que los profes nos cuenten por medio del chat, ya para terminar, qué beneficios o qué virtudes vieron en esta sesión y, bueno, animarlos para que sus productos finales, que en este caso es el mentefacto conceptual, quede súper bien. Bien, entonces, como pueden ver en este software que estamos utilizando, no sé si alcanzan a ver, por favor, me cuentan si alcanzan a ver mi pantalla.
por aquí. Ahora sí. Bien. En nuestro Geniali, como pueden ver, podemos tener un análisis muy global de las respuestas que ustedes nos dieron frente a las 3 preguntas que formularon. Entonces, para la primera pregunta tenemos que 31 jugadores contestaron acertadamente que el MLO es una metodología exclusiva para la lectura de textos académicos y científicos. Muy bien a esos 31 profes que contestaron acertadamente. Para la segunda pregunta, entonces el insumo principal del MLO es un problema por vacío de información que es posible resolver. Entonces, 19 profes contestaron correctamente a esta pregunta. Esto es un resultado general, Paola, porque recuerda que esta herramienta nos permite descargar los resultados y asimismo traducirlos a nuestras respectivas notas. Entonces, esperemos el tutorial para que lo puedan implementar en sus clases. Y para la tercera pregunta, que dice, orienta el proceso de lectura en su primera etapa, 34 profes contestaron que los preliminares de lectura ayudan a orientar el proceso de lectura en la primera etapa. Entonces, muy bien, logramos una precisión aproximada del 65%. Eso quiere decir bueno, la mayoría de profes estaban muy juiciosos, muy enfocados en este ejercicio. Como pueden ver, yo voy a sacar los resultados ya de manera un poco como global para que los puedan observar, pero los felicito, estuvieron muy, muy acertados en esta actividad el día de hoy. Entonces, aquí está. Y Yesenia, eso nos da una buena idea de que los profes están muy juiciosos estudiando los materiales de estudio y definitivamente que el tiempo que compartimos hoy era un poco para mirar en un ejemplo específico y ejercitar el MLO en dicho ejemplo. Entonces, profes, muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta a preguntas, también compartir con ustedes un insumo clave para que tengan en cuenta para la construcción de su mentefacto conceptual y muy, muy agradecida con Yesenia porque ella no tuvo problemas de conectividad y logró desarrollar y abarcar la mayoría de la sesión de acuerdo al ejemplo que ella misma ha estado trabajando este tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Yesenia, por tu participación activa en esta sesión. Profes, gracias por su disposición y por estar con nosotros y esperamos verlos muy pronto para trabajar juntos la estructura conceptual. Que tengan una buena tarde. Paola, gracias a ti. Espero que todos ustedes en sus respectivas ciudades, pues uno, se estén cuidando mucho estos días y dos, pues que pasen un rato también muy agradable construyendo eso, porque no hay nada más gratificante que hacer ejercicios sobre conocimiento específico en este caso. Entonces, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.